vamos a empezar. La vez pasada quise hablar un poco de lo que era el videojuego a partir de un entendimiento que no usualmente no lo vemos, ¿no? Que es entender cuál es el atractivo del videojuego, entender cuál es la motivación de los chicos para atender a los videojuegos con tanto clamor, con tanta vehemencia, y cuáles son esas situaciones que nosotros como padres, nosotros como maestros debemos de observar. Es decir, es muy fácil decir que el videojuego es un elemento lúdico, un elemento de diversión y muchas veces podríamos decir que es un distractor, pero la verdad es que es un componente de muchas instancias, ¿no? Hace rato ya lo hablaron como una experiencia y en efecto, el videojuego es una experiencia y puede ser una experiencia familiar, puede ser una experiencia educativa, es sin duda una experiencia digital y es también una experiencia social. Miren, vamos a ver la primera lámina. Entonces, esto que les digo es lo que podemos entender como lo que nos ofrece el videojuego. Ahora pensémoslos en un chico que está viéndolo también de forma lúdica, pero ellos lo ven a partir del entretenimiento, a partir de la diversión, a partir del ocio. Sin embargo, de forma intrínseca al mismo juego, ellos están aprendiendo, ¿sí? O están practicando diferente tipo de experiencias. En muchos casos pueden ser positivas, pero también pueden haber experiencias negativas. Y muchos de eso me estuvieron preguntando la sesión pasada y empecé a retomar esas dudas porque es precisamente donde quería llevar la charla con ustedes, donde nosotros viéramos qué era lo importante, por qué hay que ver la parte atractiva. ¿Se acuerdan esta parte donde, vamos a la siguiente lámina, donde nos enfocamos en entender qué es lo que ven los chicos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, veíamos una imagen de familia, pero también vemos esta parte donde los videojuegos pueden ser adictivos, ¿sí? Donde los videojuegos pueden ser elementos de aislamiento social o de aislamiento personal del joven. Entonces, es un elemento muy novedoso, es un elemento tecnológico muy novedoso. De hecho, tiene pocos años. El videojuego como tal lo conocemos, pues no tiene más que décadas, ¿no? Y sin embargo, ha crecido de forma muy brutal, de una forma muy rápida, porque la tecnología se lo ha permitido. Vivimos en la era de la multipantalla. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a ver todo a través de un televisor, no una pantalla, era un televisor que recibió una señal televisiva. Si acaso nosotros le podíamos conectar un videojuego, y estos videojuegos eran muy, pues vamos a decirlo, primitivos, ¿no? En cuanto a su interacción. Recuerden, vamos a ir recordando todas las palabras que nos hicieron fuertes el entendimiento la sesión pasada. ¿Por qué es atractivo? Por la interacción, pero la interacción antes era solamente uno contra máquina, y hoy puede haber sesiones de multiplayer, sesiones reales, sesiones de batalla real, ¿no? Prácticamente, o incluso la experiencia 3D o incluso la experiencia virtual, que finalmente ahorita nos comentaban en la presentación, ¿no? Este es un espacio, ¿sí? Que no solo quedó en la sala de nuestra casa, sino que quedó también en un espacio virtual, ¿sí? Ese espacio donde de forma virtual el joven, los hijos, los niños, habitan, ¿sí? El videojuego. Hay una inmersión. Entonces, eso era lo que hablamos la sesión pasada, donde ¿qué les atrae? ¿Qué les motiva? ¿No? Y vamos a ver la siguiente lámina. Esta que vimos ahí, que de repente, pues, separa al niño del mundo, ¿sí? Hay que ver ahí también esas cuestiones. Por eso hablamos de las realidades, ¿no? El videojuego se está creando, se está posicionando como una nueva realidad dentro del planteamiento educativo, dentro del planteamiento social, dentro de la tecnología misma, de la experiencia digital que hoy día tenemos, y que este tema de los videojuegos creció exponencialmente gracias no solamente a la tecnología,
sino también a los creadores, que era lo que estábamos viendo la sesión pasada. Los creadores no son individuos que se les ocurrió nada más al azar, es un equipo multidisciplinario que tiene diferentes enfoques y que sabe perfectamente, gracias a sus propios estudios, ¿sí? Gracias a sus propias investigaciones, lo que el joven busca, lo que es interesante para un joven, ¿no? Ya, y se acuerdan, ¿no? Que realmente, pues la gente que está más en los videojuegos son personas que van entre 30 y pocos años hasta los 30 y muchos años, ¿no? O sea, ese es donde está más el enfoque. Sin embargo, ya hay jóvenes que están desde muy pequeños en estos aparatos. Vamos a la siguiente. Y se acuerdan, era encontrar por qué estos chicos encuentran un estímulo, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué es lo que los refuerza? Entonces, ahí maestros y padres debemos de enfocar y ver qué es lo que los está estimulando. ¿Qué del juego? Ahora me preguntan si este juego no. Traje varios estudios de caso, ¿sí? Si este juego es tal o este juego puede ser. Bueno, la cantidad de los juegos es brutal, ¿no? La industria del videojuego ha crecido de tal manera que hay empresas que desarrollan muchos juegos y para distintas plataformas y de distintos tipos, que hoy voy a ir, vamos adelante con la lámina, que hoy voy a ir mencionándoles más a fondo porque lo había dejado un poquito a eso, ¿no? Entonces hablamos del estímulo, ¿qué los estimula? ¿No? ¿Qué los estimula de forma cognitiva? ¿Qué los estimula de forma física? ¿Qué los estimula de forma educativa? Entonces, entendíamos esa parte. Vamos a lo siguiente. ¿Qué los motiva? A la siguiente lámina, por favor. ¿Qué los motiva? ¿No? Entendimos también esa parte, que hay un punto, ¿sí? De motivación. ¿Se acuerdan? La primera lámina de la vez pasada era ¿qué es el juego? Y el juego hablaba de reglas, hablaba de herramientas, hablaba de imaginación, hablaba de creatividad, hablaba de una serie de elementos que son muy atractivos por sí mismos, ¿no? Ya jugar con otro, tener interacción social, tener un tipo de interacción es atractivo. Eso era lo que era juego. Pero recuerden cuál es la parte motivante muchas veces. Cuando uno es competitivo, muy bien, el juego es atractivo y hasta a lo mejor puede ser de provocar ansiedad. Pero el mismo juego es diversión, ¿no? Pero la motivación, ¿cuáles son esos motivantes? Que por qué mi hijo está ahí o no quiere estar allá afuera jugando con la pelota o por qué no quiere ir al cine sino quedarse a jugar. Hay que buscar esa motivación. ¿Qué es lo que lo está para que nosotros podamos atender a si hay en un caso negativo del uso del videojuego, entender dónde está el problema, ¿no? Recuerden, los videojuegos, así como el juego en sí, representan un desafío. Y la naturaleza del ser humano es precisamente resolver problemas. Entonces los videojuegos están construidos a partir de que estos elementos le ayudan a resolver problemas. ¿Se acuerdan? El pensamiento crítico. Oye, ¿cómo un videojuego te va a poner ¿cómo se llama? A pensar de forma crítica. Por supuesto. O sea, están basados en esos lineamientos, incluso en teorías, ¿no? Y no nada más teorías de comunicación, hay teorías de psicología que muchos de los creadores de los videojuegos son psicólogos, son comunicólogos, o sea, no solamente son ingenieros, es decir, no solamente enseñan y programan y hacen que las cosas brinquen o sean muy bonitas, no, hay un equipo que hace eso. Entonces, encuentran la motivación. Hagamos lo mismo que los creadores de los videojuegos, ¿sí? Hagamos eso mismo. Es más, los creadores de los videojuegos ponen en sus plataformas digitales qué es lo que pasa con el juego. Entonces, hoy si tengo duda que el juego que quiere mi hijo, oye, pues me voy a la plataforma y me enseñan qué es. Pero luego también jugarlo, ¿no? Incluso hay demos o meterme a YouTube. Entonces, ver la motivación. ¿Por qué? Porque si entendemos qué es lo que motiva a mi hijo, ¿sí? Puedo entender cómo atender a esa necesidad, ¿no? Entonces, ahí, oye, pues quiere estar con más niños. Oye, pues llévalo con más niños. La siguiente, por favor. Entonces, está construido a partir también de la imaginación, la creatividad, toda esa parte que vimos. Vamos a la siguiente, por favor. Y evidentemente crea no solo habilidades físicas, sino habilidades
psicológicas, ¿sí? Psicosociales, para ser un poquito más exactos, psicológicas también, ¿sí? Neuronales también, me habían preguntado, creo, la clase pasada, es que los videojuegos no solamente es un aspecto físico, no son un aspecto lúdico, te genera muchas veces habilidades por la construcción del mismo videojuego. Los videojuegos aparentan ser nada más gráficos, pero están construidos a partir de varios elementos que suponen, ¿sí? Un reto, ¿se acuerdan? Los videojuegos son un reto y suponen un desafío no solamente físico, ¿sí? Sino mental, neuronal, que incluso ayuda a flexibilizar la propuesta, bueno, no la propuesta, sino las capacidades mentales de nuestros hijos. Y se tiene comprobado que no solo es a partir de una edad joven, es decir, si yo ahorita invito o hacemos un taller, que eso me gustaría mucho, hacer un taller y ponemos un montón de videojuegos, yo les aseguro que les enseño a jugar, les pongo un stage bonito y ninguno de los padres, es decir, nosotros, vamos a querer salir. Oigan, ya, no, tantito más, porque es muy divertido. Lo que pasa es que los niños tienen tiempo para entender esas problemáticas que se presentan, para entender la experiencia que está viviendo, para entender la complicación virtual que se le está proponiendo, los avances tecnológicos, si el teléfono, si el control remoto, ¿se acuerdan? Ese botón, ese aparato que les enseñé la vez pasada que tiene 11 botones, oigan, pues parecen pilotos de Fórmula 1, o sea, el piloto de Fórmula 1, ¿sí? Trae como 40 botones, ¿no? Y el tipo tiene que ir manejando porque de eso incluso depende su vida. Pues imagínense las capacidades que tienen, que están absorbiendo sus hijos, ¿no? Botón izquierdo, es como después sáquenlo de jugar de los videojuegos y llévanos a tocar piano. Van a ver cómo esa habilidad, nuestro hemisferio izquierdo con el derecho se están juntando, se fusionan. Entonces hay que enseñarles a los niños, dónde esos hemisferios se pueden llegar a fusionar, ¿sí? A ver, no de forma física, quiero decir que es algo figurado, ¿no? O sea, sino que estamos pensando en que la parte creativa, la parte analítica estén en combinación constante, ¿no? Entonces, por ahí el videojuego es un elemento invaluable para eso. Como lo puede ser también un libro, es verdad, como también lo puede ser una pelota de fútbol, no, por supuesto. Entonces ahí nosotros debemos de balancear. Es como comer, ¿no? Nosotros vamos y nos plantean una dieta, ¿sí? Más carbohidratos, menos carbohidratos, más fibra, menos fibra, más dulce, no dulce, más azúcar, no azúcar, esa parte. Entonces, ustedes como padres son los nutriólogos de sus hijos, ustedes como maestros son los nutriólogos, no solamente de la parte física, sino también de la parte espiritual, de la parte cognitiva. Entonces, estos elementos que yo les digo, es como entender, ay, ¿por qué le gustará tanto este juego, no? Free Fire o Call of Duty, ¿por qué le gusta? Oye, pues porque está habitando un personaje que muy probablemente es emblemático para él. Oye, ¿como quién? Oye, es un soldado, ¿sí? Es un SEAL, es X o Y, o como habíamos visto, es un jugador de fútbol. Oye, que yo salía aquí a la cuadra y me decían, oye, yo quiero ser Messi. Bueno, en mi tiempo eran otros, ¿no? Pero yo quiero ser Messi, yo quiero ser Ronaldo, ¿sí? Y pues todo el mundo quería hacer eso. Entonces vamos a la siguiente, por favor, si son tan amables. Entonces, lo primero bueno, a la siguiente, por favor, ya de una vez, ¿sí? Lo que vimos es la fórmula, qué los estimula, qué los motiva, qué hay detrás del videojuego. Si nosotros vamos entendiendo esas dinámicas, vamos a entender qué motiva, ¿sí? Y qué es lo que espero. Ahora, también, ¿sí? Así como nutriólogos que somos de nuestros hijos en todos los sentidos, ¿no? Como tutores, como maestros, como todo esto que somos, nosotros tenemos que aprender a reconocer los videojuegos. Primero hay una tipología. Después de esa tipología, entender cómo está construido. ¿Es de rol? ¿Es de aventura? Muy bien. ¿Cuáles son las etapas y qué es lo que fomenta? Oye, fomenta el pensamiento creativo. Ah, perfecto. Oye, fomenta la creatividad. Ah, es verdad, mira, fomenta la imaginación. Los de aventura fomentan la imaginación, son mundos que no tenemos, son paisajes que no tenemos, son personajes que no tenemos, que un ratón que habla, ¿saben?
Y entonces los videojuegos no solamente construyen a partir de simplemente haber pensado que están en un ambiente virtual, sino construyen a partir de la imaginación interactuando con el videojuego, ¿sí? Y a razón de que el videojuego te permite interacción, es decir, que el juego te permita estar haciendo lo que a ti te interesa, estar, digamos, explorando, porque muchos de los juegos lo que te permiten es eso, ¿no? Ir a un nivel de exploración. Y entonces a lo mejor cuando ustedes vean que su hijo les piden mucho el tipo de juego de aventura, es porque su hijo a lo mejor le gusta mucho explorar y busquen mecanismos donde llevarlo, ¿no? O sea, dónde exponenciar esa parte exploradora que tiene su hijo. O que su hijo le gustan los deportes, o su hijo construye muy bien un auto, ¿no? O entiende muy bien las etapas que se tienen que ir construyendo. Vamos adelante, por favor. Entonces, esta tipología de juegos, ajá, tiene una razón, ¿no? Entonces, vamos a decir que de alguna u otra manera es la categoría o la categorización de cómo debemos de entender los videojuegos como padres, ¿no? Porque igual el niño no entiende así como que o sea, sí entiende que es la acción, evidentemente, pero no entiende todo lo que es la categoría. Vamos a la siguiente, por favor, ¿no? O por ejemplo, vamos a empezar con estos, ¿no? Que son los juegos de rol. Y por ahí hay un videojuego muy importante. Esto que les doy no me lo saco de la manga, está en estudios, está en libros, entonces para que sepan que esto está desarrollado, yo solamente estoy presentando, yo solamente estoy dando esta charla, ¿no? Entonces el videojuego de rol, ¿sí? Es construir una historia donde los jugadores van complementándose, ¿sí? Y van creando recompensas, cuando van explorando, cuando van integrándose al videojuego, pues van teniendo más valor. Fíjense lo que les digo, ¿no? O sea, el juego en sí le da un valor, ajá, al juego que están haciendo los hijos. No solamente les da la experiencia de divertirse o de estimular su aspecto lúdico, sino que están construyendo. ¿De qué tipo? Bueno, dependerá del juego, ¿no? Porque hay juegos de rol de distintas temáticas, pero van construyendo y van creando una imagen, van habitando, pero también habitan y también construyen nuevos personajes. Esa realidad que es alterna, ¿se acuerdan que habíamos hablado que un poco construye esa parte alterna? Vamos a la siguiente, por favor. Y la siguiente parte, ¿sí? El siguiente juego son de acción o de aventura. Entiendo que aquí ya se gestan un poco más de acciones que te llevan a la construcción de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, desarrollan los reflejos, ¿no? Que tienes que atinarle a algo, evidentemente muchas veces depende el control. ¿Se acuerdan la parte que, como yo se los puse, les da control? ¿Sí? Los chicos tienen control, pero ese control lo tienen que dominar, ¿sí? Ese control lo dominan a partir de la habilidad. Esa habilidad se gestiona a partir del tiempo, de la experiencia. Es como cualquier de entrenar, ¿no? Entonces, muchas veces van a decir, ¿por qué mi hijo está tanto ahí? Porque está luchando, ¿sí? Por entrenarse de mejor manera e ir pasando los niveles. ¿Eso qué le implica? Le va a implicar tiempo, ¿sí? Muchas veces le va a implicar frustración y entonces, para los que estamos entendidos, que aquí hay muchos psicólogos, la frustración es algo que debemos de comprender a nuestros hijos, ¿no? Y debemos de ayudarlos a valorarla, porque por un lado es interesante saber que podemos frustrarnos, pero también a contenerla, ¿sí? Y llevarla a buen puerto, ¿no? Para que no salgamos a la calle y el primer idiota que nos toque, perdónenme la palabra, discúlpenme, pero el primer tonto que nos toque el claxon, ajá, queramos golpearlo, ¿no? O sea, o nos golpean y nos bajamos, no, controla tu frustración. Entonces, los videojuegos los están de alguna otra manera, les digo que tras bambalinas los van enseñando, ¿no? Entonces, también juegos de aventura. Vamos adelante, por favor. Fíjense estos paisajes que de repente pues, se construyen a partir de sí, gráficos, ingenieros, diseñadores, pero estos paisajes de mucho valor, digamos, visual, que no van a encontrar en ningún otro lado, personajes que no van a encontrar. Vamos a la siguiente. Este juego que se llama Legend of Zelda, ajá,
Fíjense lo que les traje como dato, ¿no? Porque era muy interesante para mí por algunas preguntas que se dieron, ¿sí? Ellos tienen que ir construyendo y efectivamente, yo lo que les decía, van creando, van construyendo un personaje que les va dando frutos, que les va dando monedas, que les va dando vidas, todo eso, pero los juegos están construidos para mantenerlos ahí, ¿no? Y es eso, es como las redes sociales te quieren ahí adentro, ¿sí? Y es como decía el dueño de Netflix, mi mayor enemigo, ajá, nuestro mayor enemigo de Netflix no es Amazon Prime o no es otro, no es Claro Video, no, ese no es su mayor enemigo. ¿Cuál es el mayor enemigo de Netflix? Fíjense lo que les voy a decir, y no lo dije yo, lo dice el propio dueño el propio CEO de Netflix, el sueño, ¿no? El sueño. Y aquí el enemigo del videojuego incluso puede ser el padre. Ya no juegas, ¿no? Y no te lo compro. Entonces, ellos están haciendo luchar porque, por hacer un elemento muy atractivo para los chicos, ¿sí? Y que gasten en ese dinero. La industria del videojuego es brutal, o sea, genera miles de millones de dólares anualmente. Entonces, fíjense cómo construyen. Para completar la aventura completa de Legend of Zelda, se pueden pasar ahí decenas de horas, ¿no? Y eso, ¿sí? Aunado a que de repente abren nuevos, ¿cómo se llama? Sets y les dan nuevas misiones y hay misiones secundarias. Entonces, fíjense lo que tardan en jugar un juego, ¿no? Y luego habrá los que pues les cuesta más trabajo porque la habilidad también se debe de adquirir. La habilidad se adquiere entrenando, ¿no? A lo mejor ustedes me dicen, pues es que esto, ¿cómo puede ser esto? Lo que pasa es que esto se está convirtiendo en una nueva realidad desde hace ya unos años que nosotros no le estamos entendiendo como al principio. Nosotros cuando empezamos a jugar, pues eran unos controles bastante rudimentarios, eran cajas, ¿se acuerdan? Y ahora son muy ergonómicos, ahora muchas veces llegan a ser tan precisos, ¿no? No como antes que eran botones y una palancota. Ahora son desarrollos de ingeniería bastante buenos. Vamos a la siguiente, por favor. Y hay otros, ¿sí? Que les traje que son de disparo, ¿sí? Shooters, o los de estrategia o los de carrera. Y uno que traje también para compararlo como estudio de caso fue Call of Duty, ¿no? Que habla de guerra, ¿sí? Y que hay que ir matando, ir cumpliendo misiones, ir matando, ir matando. Y de esto, esta es la temática, pero tienen distintas versiones. Vamos a la siguiente, por favor. Pero empiecen a ver cómo empieza a cambiar la situación. Ya a nivel de motivación, pues Payday. Fíjense las caras, fíjense todo esto. Y perdónenme, este trata de robos. O sea, el jugador, nosotros tenemos que ir a robar tiendas, bancos, todo eso. Y me metí a investigar y encontré que uno de los desarrolladores, ¿sí? Le llama Criminal Collaborate Experience, ¿sí? Entonces, fíjense lo que le están brindando a sus hijos. Una experiencia colaborativa criminal. Vamos, así. Esto está dicho por uno de los que están ahí. O sea, les parece muy, pero claro, esto a lo mejor en un chico, bueno, ya no chico, en un señor de 35 años, en un joven de 35 años, ajá, pues puede uno asimilarlo, puede entenderlo, puede disipar o puede separar la realidad, ¿no? De la parte virtual del videojuego. Pero imagínense que nosotros estemos dando este tipo de juegos a los niños y para los niños es atractivo. Visualmente, este payaso, que trae esta máscara de payaso con la máscara de Estados Unidos y todo esto, y con pistolas y todo eso, pues es bastante atractivo visualmente. Y eso, ¿se acuerdan que hablábamos? Que nos alfabetiza de una forma visual, nos alfabetiza de una manera digital incluso, y que la entrada a las TICs son precisamente los videojuegos. Pues fíjense la entrada. No digo que todos, no quiero comprometer, quiero mostrar que también hay partes de este tipo, ¿no? Vamos a la siguiente. Y luego hay otros, ¿no? Que fíjense esto. Y de aquí saqué esta imagen porque es de shooters, ¿no? De disparadores. Vamos a la siguiente. Y me metí para ver cómo se plantea el juego, ¿no? Y me metí a la página.
en la página prácticamente de todos los juegos te da mucha información. Yo me metí a varias páginas donde hay poca, más, menos, y hay algunas que son muy atractivas porque hasta te dan trucos. ¿Se acuerdan que había trucos? Entonces, también, ¿no? Los trucos son atractivos, o los engaños y todos. ¿Se acuerdan otro de los juegos que era el usurpador o todos estos? O sea, los juegos proponen esas cosas que, pues, en principio no son nada sanas, ¿no? A menos de que tengas 40 años y tengas muy bien establecido tus criterios, tu madurez, todo eso, pero para un niño de 7, 8, 9, 10 años jugar esto, no creo que sea una de las mejores acciones que tengas. Son muy divertidos, ¿no? Y quizás puedan separarlo, pero bueno, vamos a ver esto. Fíjense en esta página que te va diciendo, planea tu asalto, ajá, cuánto te va a costar llegar a tal. Y este juego en particular te da misiones como, por ejemplo, ir a, lo voy a decir con esta palabra, pero quisiera que hubiera un pip, ir a matar a la dictadora de Líbano, porque se plantean escenarios, ficción, ¿no? Entonces el juego empieza en la frontera entre Siria y Libia. Entonces esta persona tiene que ir avanzando, ¿no? Y acuérdense, puede hacer multiplayer, entonces pueden haber 5 amigos de su hijo o del alumno y que están jugando en línea y están cumpliendo estas misiones. Entonces, en principio, vamos a ver lo de los dos lados. Oye, pues me va a enseñar el mapa de Libia y de Siria. Pues un poco de geografía voy a aprender, ¿no? Me va a enseñar, o sea, no es así, no te enseña. Ahora, hay juegos que sí se lo plantean, que sí te enseñan algo. Estos juegos simplemente están jugando a la ficción y eso lo tenemos que hablar con nuestros hijos. Oye, ¿qué es lo que te interesa de esto? No, pues cumplir con la misión. No, pues jugar con Carlos y con Roberto que están ahí y que nos gusta jugar, avanzamos y nos divertimos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, fíjense ahora, ¿sí? Cómo estos juegos, pues los hay para todas las plataformas, ¿no? Entonces, la facilidad con la que puede llegar a nuestros hijos es espectacular. A ver, hoy una plataforma como PlayStation o Xbox, o sea, anda por los 10,000, 11,000 pesos, depende la consola, ¿no? O una computadora PC o lo que sea, o un juego o un teléfono. Entonces están ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Yo les había hablado de este videojuego y para mí se me hizo curioso porque cuando lo investigué, la nueva versión 2017 es esta. Fíjense que ya cómo es, ¿no? O sea, esto yo jamás lo vi. O sea, el videojuego que yo jugué en los 90, ¿sí? Finales de los 90 por ahí, no, perdónenme, eh, inicios del 2000, uh-huh, pues para nada tenía estos gráficos y de hecho no se trataba de esto. Y uno empieza a explorar y dice un nazi asesino, bla, bla, bla y todo esto y digo, a ver, ¿de qué estamos hablando ahora, no? Cuando yo lo jugaba era un completar secuencias y no había estos gráficos. Hoy día estos gráficos son la realidad que están viendo nuestros hijos. Entonces, para mí cambió mucho porque los gráficos, tampoco es que quisiera gráficos de una calidad extrema, pero sí, tampoco me daban gráficos tan explícitos. Entonces, yo me pongo a buscar y les traje la información conforme yo la traté de buscar para que vean ustedes que se tiene la información. Oye, que quiero el juego Wolfenstein. Me voy a la página, ya sabemos qué tipo de juego es, qué se hace en este tipo de juego y cómo se explora, ¿no? Entonces uno determina como maestro o como papá, dice, no, esto no te puedo permitir esto, ¿no? O sea, no te puedo permitir estar pensando como un nazi porque muchas veces, y ahorita vamos a ver otros aspectos, hay juegos que están hechos para enseñar y para un aprendizaje de ciertas cosas, pero de estos juegos se aprenden ciertas cosas sin querer, sin necesariamente proponérselo el juego, ¿no? Sino que los chicos aprenden estas cuestiones gráficas. Y vean cómo empieza a ser ya muy explícito, empieza a ser, incluso la propia imagen empieza a ser violenta o te puede violentar, ¿no? Porque nosotros sí entendemos qué es un nazi, nosotros sí entendemos esa parte, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, por favor, tampoco. Y luego, fíjense, que está ahorita muy de moda,
¿sí? Warzone de Call of Duty, ¿sí? Salió en marzo del año pasado y obviamente fue un éxito porque pues imagínense, ¿no? Ya les llaman batallas reales, ¿no? O sea, Royal Battle o Battle Royale, donde ya son escenarios muy grandes y se empieza a gestionar un montón de elementos visuales, un montón, ya son escenarios muy, muy grandes, pero la información está ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Luego hay juegos de simulación, juegos de deporte, juegos de lógica, y aquí empezamos a entrar en esos juegos, ¿sí? Que le deben de interesar también a los chicos. Otro también es el de música o de incluso juegos educativos, ¿no? Que es la siguiente lámina, por favor. Y a partir de ahí, pues podemos entender qué es lo que está pasando. Entonces, ya había un poco hablado de la tipología. Creo que ustedes ya ahora entienden que hay una tipología y que a lo mejor, pues, dependerá el tipo de videojuego, la temática, ustedes van a permitir cuál o qué condición para sus hijos o para sus estudiantes de cómo interactuar con ese juego, ¿no? Porque también los juegos están hechos para que de alguna otra manera pasen tiempo ahí, ¿sí? Y se propongan estar, por un lado, estar en el juego, sea muy atractivo, incluso adictivo, pero que también, de alguna otra manera, busquen comprar la secuela o busquen comprar más videojuegos. Ajá. Incluso de la misma marca. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces les traje un dato nada más para que ustedes vean cuál es la proporción, contra qué estamos luchando como padres, como maestros de estos elementos. Call of Duty Mobile, ajá, que es COD Mobile, así le llaman, para celulares, para teléfonos inteligentes, reportó 100 millones de descargas en una semana. 100 millones de descargas en una semana, ¿sí? Imagínense. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y me traje el ejemplo precisamente de Free Fire, que me lo habían preguntado la semana pasada, y Free Fire consiguió 182 millones de descargas, ¿sí? En todo el año. Ahora, Free Fire es uno de los más atractivos y aquí depende mucho pues del desarrollo del videojuego, ¿no? O sea, cómo lo desarrollan, los ambientes, los gráficos, los escenarios, las misiones, todo eso. Eso les es atractivo a los chicos, ¿no? O sea, meterse en ese punto virtual donde es una guerra, porque trata de una guerra y cómo es, ¿sí? Y luego qué tengo que ir haciendo. Entonces, fíjense la relevancia de este videojuego, que esto fue para teléfonos celulares. No creo que sea porque tienen diferentes, digamos, características dependiendo de la plataforma. No todas son iguales de por sí por el propio dispositivo. Pero fíjense esta cantidad de dinero, ¿sí? Para los que tienen que comprar el disco, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, estas empresas lo que generan es toda la variedad, todas las características, le abren un abanico de posibilidades a los jugadores y le dicen, pues hay sesión multijugador, sesión Royal Session, donde se meten a un ambiente conectado a Internet, ¿sí? Y entran 100 jugadores, ¿sí? Que puede ser un chino en su país, un sueco, y ustedes entran ahí a jugar con toda esta gente, ¿no? Y obviamente, pues te dan un bando y todo eso, pero son 100 personas. O la de multijugador, que son 5 contra 5. Hagan de cuenta que es un gocha en chiquito y en virtual, en digital, ¿no? Y luego te da mapas multijugadores, o sea, el juego empieza a crecer de tal manera que es muy atractivo estar descubriendo, estar explorando esta parte. Vamos a la siguiente, por favor. Y luego, fíjense, pues, aquí no es Ronaldo, no es Messi, pero fíjense los personajes que me proponen, ¿no? Entonces, Ghost, ¿sí? Pues todo el mundo ve con esa máscara que trae atractivo, las pistolas que traen, las armas que traen en general, ¿no? Y luego veamos otro ejemplo que es Free Fire. Fíjense el concepto que maneja Free Fire, ¿no?
ya es otro ambiente, ya es también muy atractivo visualmente, ya se puede generar. Y me meto al juego, vamos a la siguiente, por favor, y te explica todo el juego, ¿no? Es una página muy, muy padre. Te dice los modos de juego. Por un lado, te dice cómo jugarlo, luego te dice qué no hacer, qué sí hacer, cómo abrir, cómo hacer, cómo unirte a un servidor, en fin, ¿no? Es impresionante la cantidad de información que hay para este videojuego y este está en su página, freefire.com, y ustedes encuentran esta información que la verdad es que aquí traje nada más un print screen, pero la verdad es que tiene un montón, ¿sí? Tiene un montón de información y muy atractiva para entender el videojuego, para saber qué hacer, todo lo que uno requiere, y te enseña los mapas y te dice, es muy atractivo, ¿sí? Y lo puedes leer. Vamos a la siguiente, por favor. Y vean cómo después te permiten, ¿no? O sea, aquí ya está, tienes tanto dinero, tienes tantos diamantes, tienes no sé qué, tienes estas herramientas, o sea, todo. Y esto en sí es el juego, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes a veces no ven directamente hacer una acción a su hijo, sino que simplemente está seteando, está ajustando, está configurando su juego o su avatar o su coche, que era lo que habíamos dicho la sesión pasada, ¿recuerdan? Que yo muchas veces me sentaba a ver el coche y le compraba rines y de repente pues ya no se me acaba el dinero, tenía que ir a competencia para ganar un poco de dinero y después volver a comprar. Pero aquí tienes un montón, tienes armas, tienes mascotas, tienes un montón de cosas que... Entonces los chicos van aprendiendo mucho de esto. Ahora, busquen temáticas que sean atractivas o que puedan entender esa parte también de aprendizaje, ¿no? O sea, claramente los juegos más requeridos y más buscados son estos, porque son donde está la comunidad, son los que los amigos de los amigos de los demás pues, quieren jugar, ¿no? Entonces vean esta parte. Vamos a la siguiente. Como vieron hace rato en una de las casas que les di, otra de las cosas que tenemos que ver también es la parte de las clasificaciones. ¿Cómo entender qué videojuego, porque también lo preguntaron, es propicio para mi hijo? Entonces, hay una asociación norteamericana que se llama Entertainment Software Rating Board, que regula, que clasifica, digamos, el contenido, el material que tiene el videojuego. Y hace poco México ya se puso a trabajar en esta categorización, en esta clasificación del videojuego de acuerdo al contenido. Porque la verdad es que nosotros necesitamos nuestra propia clasificación. Mientras vamos a ponerlo en temas de cine, hay películas que en Estados Unidos se pueden ver y para ciertas edades, y en México recuerdo que la última de Batman, la subieron a categoría de 15 años. Entonces, imagínense, todo el mundo quiere ir a ver Batman, los niños chiquitos, 7, 8, 9, 10, 11 años quieren ir a ver Batman, y Batman se los regularon hasta mayores de 15. ¿Por qué? Porque empiezan los diálogos son explícitos, sale, pues no digo necesariamente un desnudo, pero sí ya empiezan a ver, ¿cómo se llama? Escenas un poquito más no desnudos, sino menos ropa, y eso se categoriza y eso se le pone una clasificación para que se pueda ver. Vamos a la siguiente. Esta clasificación la hace en México la CEGOP, ¿no? Y son 5 clasificaciones. Se basa un poquito en lo que hacen en Estados Unidos, ¿sí? Que es la ESRB, y es básicamente entender el contenido del videojuego. Entonces, pues hay gente que llega al videojuego y se pone a jugarlo, ve eso y va calificando el material. Entonces, vamos a la siguiente. Ustedes van a ver que la clasificación A o la clasificación E son equivalentes, ¿sí? En algunas partes, pero en México ya empieza a cambiar, ¿no? Depende del contenido, más 15 años, pero se están acoplando mucho a lo que es el estándar en Estados Unidos. No sé si eso es lo correcto. Esto lo empezaron a hacer hace unos años y no sé si realmente es oportuno estar entendiéndonos a un jugador mexicano, a un niño mexicano, a un estudiante mexicano, igual que su par en Estados Unidos.
No sé si es correcto eso, pero se hizo un estudio y se está haciendo eso. Sin embargo, vamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, pues ustedes pueden ver ya esto en las cajas de los videojuegos. Entonces, muchas veces si ven la etiqueta en color, esa es la etiqueta mexicana, y si ven la etiqueta o T o M o A, son etiquetas de clasificación que vienen desde Estados Unidos. Entonces, en uno de las imágenes que les mostré, lamentablemente no recordé que vieran ahí en la esquinita, es una esquinita inferior izquierda, normalmente donde la ponen, que era lo que tenían que ver, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y fíjense ahora que también hay una regulación europea, ¿no? Así como la tiene Estados Unidos, pues en Europa también hay una regulación. Este es de otro orden, ¿sí? Fíjense cómo categoriza con color y con números, y además categoriza también con dibujos, ¿no? No sé si los alcanzan a ver, pero ahí ya el dibujo, y les traigo un ejemplo. Vamos a la siguiente. Fíjense cómo el videojuego en algunos casos dice 12 y abajo dice T, o sea, la regulación norteamericana y la regulación europea. Entonces, también eso les va a ayudar a ustedes a entender que ya hay una normatividad y que les ayuda a, caray, pues esto no lo puedo jugar simplemente porque tiene tal edad, ¿no? O porque contiene cierto contenido, valga la expresión, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, la norma europea, la 12, dice los videojuegos que muestran violencia de una naturaleza un poco más gráfica hacia los personajes, de fantasía o de violencia no realista. Entonces ya te permite entender, ajá, o que hay contenido o posiciones. Por eso les decía que no es que salgan desnudos, sino que hay posturas sexuales, ¿saben? O hacen una seña con la mano o algo. Entonces eso ya nos dice, vean esos números, ¿no? A ver, pues me voy a internet. Este es 12 o este es T o este es C. No, 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 esto no lo quiero para mi hijo, no quiero que vea eso. Y no necesariamente tienen que comprar el juego o jugar el juego, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entendamos esta parte, ¿no? De las imágenes, ¿no? Y luego también de dónde rescatar más información. Yo les traje ejemplos, ¿no? La siguiente, por favor. Level Up, ajá, es una página que te da recomendaciones, que te habla, que te hace reseñas de los videojuegos, ¿no? Te habla de los eventos que están habiendo aquí en el tema del mundo virtual de los videojuegos. Vamos a la siguiente, por favor. O por ejemplo, la siguiente, otra más, por favor. Está la Expo, que es una de las expos más grandes de la industria del videojuego, ¿sí? Y que ya va a ser, fíjense, ¿no? Este fin de semana. Y vamos a la siguiente. ¿Qué recomendaciones les diría yo? Primero, busquen la clasificación del juego. Después, vean un resumen del juego, pero también vigilen a los hijos cuando juegan, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo interactúan con el videojuego? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? ¿Qué les gusta del videojuego? ¿No? Luego, tienen que pactar un tiempo con los jóvenes, ¿no? Con los chicos. Vamos a la siguiente. Procuren que los chicos descansen. Muchas veces están ahí todo el tiempo, ¿sí? No, tienen que descansar, tienen que dejar de ver tanto una pantalla. Luego entiendan que compran el juego, pero luego hay contenido en internet que se puede descargar. Entonces son asociados al videojuego que una vez que lo compraron, se les permite. Hay que ver esos descargables o entender también qué comunidades virtuales puede visitar o no su hijo, ¿no? Si es que el aparato está conectado a internet. Y luego, pues hay que entender que esto, pues no es cómprame, se deben entender que hay límites para la edad, para el uso del juego, ¿no? Para comprar, ¿no? También, para el acceso en línea, en fin, y hay muchos mecanismos de control parental. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, fíjense cómo, mientras que el 58% de los estadounidenses tiene 35 años en promedio, ¿no? Y los menores de 18 están en el 29% del mercado, que es bastante, es una tercera parte
un 30%, perdón, muy importante, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos beneficios y ventajas. Vamos a la siguiente, por favor, ¿no? Donde ellos construyen, dependiendo del juego, habilidades visoespaciales que posteriormente les van a ayudar a otras cuestiones como entender el espacio, ¿sí? Y las distancias. Los que hayan jugado ya Minecraft van a ver que los gráficos no son tan buenos, pero el control, la dinámica, hacia dónde se acerca y todo eso, ya lo empiezan a controlar, ¿no? Los chicos. Vamos a la siguiente. Solucionan problemas. Eso es verdad. Se les presenta un desafío, desde que puede ser desde un rompecabezas o entender un imperio, ¿no? Había un juego muy importante ahí de Age of Empires, ¿no? Que hay muchos actualmente, entender cómo se construye un imperio, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que comprar y hay que solucionar ese problema. Entonces te ayudan. Vamos a la siguiente. Y luego te ayudan a conectarte socialmente. ¿Sí? Internet le permite al videojuego que se pueda integrar a otras personas. Vamos a la siguiente, por favor. Un juego imaginativo y creatividad. Hay muchas temáticas donde los videojuegos no solamente son de acción o de aventura, sino que les permiten participar y ser y tener una propuesta de imaginación, de creatividad. Bueno, nos fuimos a la otra, pero fomentan el trabajo en equipo, ¿sí? Los trabajos, los videojuegos de rol fomentan eso, ¿no? Luego, mejoran, la siguiente, por favor, mejoran la memoria del trabajo u otras funciones cognitivas. Esto también está ya estudiado, ¿no? Hay estudios donde te ayudan a provocar un cambio a nivel estructural, ¿sí? Y te dan una serie de herramientas y de capacidades, ¿sí? Que te ayudan a pensarlo, incluso ya desde plataformas virtuales y todo eso. Vamos a la siguiente, por favor. Facilitan el aprendizaje de lenguas, ¿sí? O de otras cosas. Y la verdad es que sí. Cuando uno está escuchando el videojuego, ¿sí? Se atiende, se tiene que atender porque hay instrucciones o porque incluso hay un chat. En fin, hay varias cosas que te ayudan porque el juego te las propone como un requisito, una característica del propio videojuego, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Fomentan la creatividad. Eso es un hecho. Estimulan la inteligencia, ¿sí? Incluso lingüística, matemática, corporal incluso. Y aquí hay un aspecto muy importante que también lo leí. Y habilidades, inteligencias intrapersonales e interpersonales. Mi relación con los demás, pero también mi relación conmigo. Pude construir, no puedo construir, sí completé la misión, no la completé, yo solito me voy, ¿sí? Involucrando, pero yo estoy hablando conmigo, yo estoy comunicándome conmigo, ¿no? Y a nivel con otros, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a haber otros cambios. Vamos a la siguiente. Esto creo que lo he repetido, favorece el pensamiento crítico, no voy a tomar mucho ahí, pero para jugar tienes que ser inteligente y pensar qué es lo que vas a hacer, tienes que tomar decisiones, ¿no? E incluso te va a ayudar a reflexionar, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y luego fíjense otra cosa, ¿no? Que esto lo quise poner. Hay un chico que tiene 16 años, y que en el Campeonato Mundial de Fortnite, que es un videojuego, ganó $3 millones. Fíjense contra lo que estamos pensando, fíjense contra lo que estamos luchando, ¿no? $3 millones. $3 millones. Es este chico. Vamos a la siguiente, por favor. Este chico se puso a jugar en el Campeonato Mundial y gana esta suma. Incluso dice, ganó más que Djokovic, que el tenista Djokovic en Wimbledon. Entonces, ¿en dónde nos están parando? Si este campeonato hace que un niño gane $3 millones a los 16 años, pues obviamente que sus hijos van a decir, no, pues yo quiero ser jugador de videojuego. ¿Se fijan? Evidentemente este chico, bueno, no sé dónde esté realmente todo su vida, porque no creo que estudie, ¿no? No lo investigué, pero vamos a la siguiente. 3 millones para ¿sí? Y luego fíjense vamos a la siguiente, cómo esto se trabaja. En 10 semanas este chico se logró porque van pasando, ¿sí? De stage a stage, ¿no? Como si fuera, digamos, un campeonato mundial de fútbol. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ganadores también, hubo más.
Y luego esto genera no nada más, ustedes habrán escuchado una plataforma que es YouTube, pero hay otra que se llama Twitch, que es la siguiente, por favor, la siguiente lámina, donde ustedes también pueden aprender. Hay jugadores que se meten aquí. Twitch les enseña mucho lo que es el videojuego, ¿sí? Y aquí aprenden, aquí hay gente que da trucos y claro, los que hacen esto como los youtubers, estos ganan también dinero por visualizaciones. Entonces a lo mejor también sus hijos están aquí. Estoy enseñándoles más o menos el ecosistema de lo que envuelve el videojuego, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Qué desventajas puede tener? La siguiente, por favor. Pues pueden descuidar otras actividades, ¿no? El tiempo que destinen para cierta actividad en el juego, pues no lo usan para sus tareas, no lo usan para su propia familia o para sus actividades de casa, ¿no? ¿Qué más puede ser? Pueden provocar falta de atención. Vamos a la siguiente. Sí, porque depende la cantidad de horas, de eso va a pasarle factura al chico, ¿no? La siguiente, por favor. Favorecen el aislamiento. No, yo ya me voy a jugar. Se sienten en un sofá, los papás están por allá y él está solo, ¿no? Entonces él se siente a gusto ahí, pero no está. O sea, el tiempo lo va a determinar todo. Entonces la dificultad, la siguiente, por favor, va a haber depende la edad, depende la interacción de padre e hijo, de platicar con ellos, pueden perder la noción de la realidad y la ficción que propone el videojuego, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente algunos son muy, muy violentos. Yo algunos de plano ni yo mismo los quiero jugar. El de Wolfenstein que me gustaba demasiado. El nuevo, yo no lo compraría jamás. O sea, ni para mí. O sea, no me es atractivo. La imagen es violenta para mí, ¿no? Quizás es por mi edad, quizás lo que sea, pero eso ya no me atrae en particular a mí. Y luego me preguntaron del tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. El tiempo, les traje varias opciones porque yo les dije mi tema, pero por ejemplo, jugar 2 horas con videojuegos a la semana es beneficioso. 2 horas a la semana, fíjense, ¿no? Jugar 9 horas se asocia a problemas de conducta. Esto lo dice un estudio en Barcelona. Vamos a la siguiente. Y luego hay otro que dice, también depende de la edad, depende del tiempo libre, ¿no? Donde podemos hablar entre 1 o 2 horas diarias. Y entonces ahí ya me empieza a cambiar, ¿no? Como 3 horas diarias, pues ¿qué va a hacer más el niño? Sale a las tantas y 3 horas no puede estar ahí. Pero fíjense, esto también es un estudio. Entonces, yo lo que considero normal es que no se les haga una rutina diaria. Oye, juégalo los lunes, martes, los lunes, miércoles y viernes o fines de semana y listo. Porque si no, pues hay que plantearse otros elementos, ¿no? Vamos a la siguiente. Porque hay que también observar qué, para qué lo juegan, cuál es la misión del juego, cuál es lo que hacen, ¿no? Se van a integrar socialmente, lo usan nada más para divertirse, qué beneficios van a traer de esa parte. Ajá. Y qué riesgos puedo tener. Entonces, pues también ahí, vamos a la siguiente. El juego es novedad, es provocación, ¿sí? Entonces, esas situaciones nosotros las debemos de entender. Uh-huh. Y esto lo dejé aquí porque lo habíamos visto la sesión pasada, ¿sí? Pero básicamente es lo que vimos, ¿no? Por el momento yo creo que es todo. Les agradezco mucho, ¿sí? Espero les haya ayudado, les haya parecido bien esta charla, ¿no? La verdad es que eso es un mundo. Yo cuando platiqué con sus profesores, con los administrativos, dan mucho, o sea, es mucho los temas y la verdad es que es un tema para incluso hacer un taller, ¿no?